Pues lo que toca cada noche de jueves es hablar de algo que tanto apasiona, que tanto gusta a tanta gente, como es el mundo del toro. Y si hay un apasionado, una persona que lo vive como nadie, él es nuestro amigo y compañero Ortúñez. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. El toro hay que sentirlo, ¿no? Hay que vivirlo para poder, bueno, pues ver esa explosión que tiene en una plaza, en el campo, porque a mí el toro me encanta verle, da igual, en una plaza, pero sobre todo en el campo es precioso, ¿no? Sí, la verdad que ahora mismo los sentimientos que se tienen aflorados, por ejemplo, en la Feria de San Isidro, aflora pues todo lo que es la enseñanza en el mundo del toro. Es importantísimo, porque mucha gente pues no sabe en ciertas circunstancias las labores de campo, las labores sobre todo de las circunstancias que está viendo ahora mismo con los novilleros sin caballos. Son muchas cosas que engloban esta cultura ya milenaria, lo que vamos a decir así, una cultura en el mundo del toro es así, y sobre todo en España, en otras latitudes, como son América, como es Francia, y bueno, todo eso es prácticamente una religión, y ahí es donde se pueden, pues hay diferentes maneras de ver. Ortúñez, ¿qué tiene el toro que le hace diferente al resto de los animales? ¿Qué tiene? Bueno, ¿Cómo explicamos a alguien que no ha visto nunca un toro o que no conoce este mundo, cómo le explicamos lo que es en sí? En la península ibérica, el único animal, vamos a decir, salvaje, y sobre todo la comprensión que podamos tener los terrenos de ecología que tiene el mundo del toro, es lo más importante que potencia España. Y luego el espectáculo que es cultural, todas las facetas que tiene el mundo del toro son cultura, y ahí es donde se engloba siempre vamos a decir, el eje primordial, que es el toro. El toro es el eje primordial de toda esta fiesta, porque fijaros, el toro de la feria con 4 toros que va a haber sensacionales, encierros, capeas, becerradas, novilladas con caballos, novilladas sin caballos, las corridas de toros. El otro día, viendo los toros, me hacían una pregunta: ¿y por qué se llama corrida de toros? Bueno, pues que en principio se corrían los toros en los pueblos de España, y bueno, pues se hacía eso, la corrida, que eran saltos, cortes, y de ahí es donde viene la corrida de toros fíjate, de hace muchísimos años. Los reyes católicos, vamos, por la historia y por todo esto. Y hombre, siempre hablamos aquí, Ortúñez, que Santa Teresa ya vio esos primeros encierros, claro, pero el encierro como tal era pues los toros bravos, ¿no? por el campo. Se desplazaban, y era por la noche cuando desplazaban los toros y demás. Fíjate que hay muchas series de historias importantísimas. Si has hablado de Santa Teresa, puedes hablar de los toros en Madrid, en la Plaza Mayor, cuando Carlos V prácticamente no quería los toros, y sin embargo les tenían que alancear y demás. Es una suerte que, por ejemplo, el mundo del toro el toro siempre ha venido años y años y años, y ahí es donde ha estado siempre un animal sui generis en ninguna parte del mundo, como es el toro. Y el toro es el principio de todo este espectáculo. Pues vamos a empezar a ver toros y toreros. Hablamos de un hombre que está siendo el hombre del momento, ¿no? Sí, la auténtica revelación, porque fíjate que el otro día Tomás Rufo salió por la Puerta Grande, y bueno, junto con el Juli con Talavante, la corrida de García Grande, pues ha sido un acontecimiento, al igual que el lunes la novillada buenísima de Fuente Imbro. Pero vamos a ver primero este reportaje, porque la verdad que Tomás Rufo está dando mucho que decir. Un torero joven, prácticamente con 10, 11 corridas de toros, se presenta en Madrid, confirma la alternativa con 2 figuras del toreo, aunque Juli y Talavante pues tampoco rayaron a una altura, vamos a decir, en un caso por la espada, en otro caso porque su lote de García Grande a lo mejor no tuvo esas perspectivas de triunfo, pero él salió pues revalorizado completamente, porque ahora todo el mundo que hemos visto San Isidro, pues hemos tomado nota de un gran matador de toros como es Tomás Rufo. Ya lo habíamos visto en Valladolid, lo habíamos visto en otras corridas de toros, y bueno, es incipiente porque es muy joven, lleva muy pocas corridas de toros, y salir por la Puerta Grande de Madrid es un acontecimiento
pues prácticamente de los toreros, el sueño de todos los toreros, y este lo ha conseguido. Y ahí... Uno de los vídeos que vamos a ver a continuación, de las imágenes, es a Roca Rey. Sí, esta semana lo que podemos, el esqueje de esta semana, del resumen prácticamente de San Isidro, porque todo el mundo es lo que vemos, porque este gran San Isidro que está haciendo sensacional, ya no solo en cuestión de ganado, en algunos ha habido decepciones y demás, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de la confirmación de Fernando Adrián, junto con Manzanares y Roca Rey, pues también una decepción absoluta. Si antes decíamos que Tomás Rufo ha sido una eclosión importante, pues ha sido la decepción de los Victorianos del Río. La corrida de Victorianos del Río, una presentación sensacional y fue una decepción, una auténtica decepción, aunque yo he escogido pasajes importantes de un torero joven como es Fernando Adrián, que el año pasado ganó la Copa Chenel, junto con Manzanares, que no tuvo suerte, y con Roca Rey, que la verdad tuvo una actuación destacadísima. Mira, luego hablaremos un poco de la novillada del pasado lunes, pero a mí, bueno, le dieron una oreja, luego la otra pues prácticamente se la negaron. Unos dirán que se lo merecía, otros que no, pero la rotundidad que hay que tener se tienen que aunar muchas cosas para que la Plaza de Toros de las Ventas, la afición, la gente que muchas veces la crítica, vamos a decirlo, del 7 o del tendido 6, hay unos tendidos donde, bueno, pues, y sin embargo, por ejemplo, la sombra, les dicen los del clavelito, que, bueno, ha habido mucha polémica, y en el caso de esta corrida ha sido una auténtica decepción de los victorianos. Vais a ver, por ejemplo, la actuación de Roca Rey, que fue una actuación rotundísima, para mí, rotundísima. Es un torero que tiene una manera de estar en la plaza que lo rotundiza todo, y la predisposición importante de Fernando Adrián, que también fue destacada. Manzanares no tuvo suerte, además, cuando en Madrid no dejan prácticamente que un torero se ponga, que si te cruzas, que si no te cruzas. Lo vemos en la televisión y lo vemos a lo mejor un poco, pero hay que estar allí para que las figuras del toreo se les mide por un rasero, y a otros, por ejemplo, no se les mide de esa manera, ¿eh? Bueno, en rotundidades tiene que haber en el mundo del toro. Unos serán seguidores de una cosa y otros seguidores de la otra. Yo, por ejemplo, siempre veo una corrida de toros viendo primero la calidad que pueda tener el toro. En este caso, Victoriano del Río había echado grandes corridas de toros, García Grande también. En el caso, por ejemplo, de Fuente Imbro, de la novillada, que vamos a hablar luego. Pero creo que veáis este esquejo importante de lo que fue la actuación de Roca Rey, Fernando Adrián y Manzanares con los toros de Victoriano del Río. El domingo pasado, pues había una confirmación de un torero mexicano que se llama Leo Valadez, y que junto con Escribano y con el Fandi iban a lidiar una corrida de Torre Alta. En el sorteo o en el apartado de la corrida de Torre Alta se echaron dos toros para atrás de Torre Alta, y se hizo vamos a decirlo, una composición con toros de Olga Jiménez de la Casa Matilla, y bueno, pues se lidiaron 4 toros de Torre Alta y 2 de Olga Jiménez, que a mí la presentación que tuvieron estos 2 últimos de Olga Jiménez, pues dieron importantes medidas de lo que puede ser la Plaza de Toros de las Ventas. Los de Torre Alta muy bien compuestos, muy bien. Y bueno, pues este torero Leo Valadez tuvo una actuación destacadísima para mí, cortó una oreja. Y bueno, los toreros mexicanos sabéis que, como sabéis, están viniendo pegando fuerte, porque si el otro día Joselito Adame también tuvo una actuación destacada, aunque con esa voltereta que nos asustó a todos, puesto que la caída prácticamente del cuello y demás, pues en verle caer y demás, pues fue impactante en algunos casos, y en este caso de Leo Valadez también lo cogió, pero tuvo esas agallas que hay que tener en la Plaza de Toros de las Ventas, y es lo más destacado prácticamente que está viendo destacar esta corrida también, y destacar la novillada que os traeremos la semana que viene, porque la novillada de Fuente Imbro resultó un auténtico éxito para los 3 toreros, aunque hay que hacer una crítica, por ejemplo,
al presidente de la corrida, porque Jorge Martínez, la terna la componían Manuel Dios me guarde, que cortó una oreja, y en el cuarto no tuvo suerte, no pudo rematar y poder salir por la puerta grande. Sin embargo, vimos a un Jorge Martínez, un auténtico novillero, un torerazo que había toreado en Sevilla el día anterior, y luego vimos a un chaval pues que hizo su presentación y que nos encantó a todos, cortando 3 orejas y saliendo por la puerta grande en una novillada. Pues es uno de los regalos que pueda tener este San Isidro. Álvaro Alarcón, un torero salido de una escuela taurina como es la de Madrid, seguido muy de cerca por muchos apoderados, y en este caso de la mano de Matías lo lleva ahora, y fue un auténtico aldabonazo en esta novillada saliendo. Y sobre todo, lo que he dicho, los novillos de Fuenteimbro fueron buenísimos, buenísimos, buenísimos. Y vamos a ver ahora lo que va a ser el resto de San Isidro. ¿Por qué? Porque ahora vienen, por ejemplo, las corridas duras, vuelve Morante, vuelve otra serie de expectativas. O sea que esta próxima semana lo más destacado que va a ser. Sí, sobre todo las corridas de Adolfo, corridas duras, Damián Castaño, que va a confirmar alternativa, también son carteles muy bien rematados, con las confirmaciones que se están dando y viendo toreros jóvenes importantes. Y bueno, pues sobre todo, pues oye, que ha habido un gran nivel en los novilleros, y le está viendo, porque hay grandes novilleros que pueden dar mucho que decir, mucho que decir. Venga, vámonos a Madrid con este último reportaje de esta noche, precisamente de la capital de España, donde veremos a Leo. La noticia luctuosa de esta semana que nos ha llamado a todos la atención, ¿no? Como es el fallecimiento de un maestro del toro, ¿no? Sí, Miguel Báez Litri, que mucha gente dirá, y sobre todo fue uno de los que inauguró nuestra plaza de toros, la plaza de toros del Coso del Arrabal, aunque no fue el primer día, fue el siguiente. Luego actuó 2 actuaciones. El Litri... ¿Año 1900? Pues el 49, cuando se inauguró la plaza de toros de Medina. Creo que fue el 5, o si la inauguración fue el 3, luego fueron dos novilladas seguidas. Y bueno, pues la verdad que el Litri pues tendrá el honor de decir que la plaza de toros de Medina prácticamente la inauguró él, aunque se cumplen 73 años, ¿eh? Sí, 73 ya. Dentro de 2 años tendrá que haber algo especial. Sí, Litri fue un gran torero, y bueno, tenemos la historia está ahí. Litri ha sido una gran figura del toreo, junto con Julio Aparicio, que era ese tándem tan importante. Él era un torero valenciano, aunque sabéis que es de Huelva. Huelva es donde prácticamente hizo su estancia, aunque naciera en Gandía, y la verdad que todo el mundo lo ha recordado, todo el mundo lo ha ensalzado, puesto que Litri pues ya tenía 91 años, pero ha sido uno de los toreros con más historia que tiene el mundo del toro, no solo por las grandes actuaciones que tuvo en plazas importantísimas de primera categoría, Valencia, Huelva, Sevilla. Fue una gran figura del toreo, ese tándem, ya lo he dicho, de Aparicio-Litri. Si os recordáis, muchos aficionados recordarán cuando tomaron la alternativa a sus hijos, tanto Paco Camino como Báez Litri, su hijo, que les dio la alternativa tanto Paco Camino como Litri en la plaza de toros de Nimes. Son muchos recuerdos, y bueno, pues Litri es uno de los toreros que más historia puede encauzar en el mundo del toro, y bueno, pues ha sido de verdad un homenaje importantísimo, tanto en Huelva como de la muerte de una gran figura del toreo como es Litri. Su hijo... hace muchísimo tiempo que prácticamente no se sabe nada de él, que se casó hace poco, lo único que sabemos. Lo dejó, primero se casó con una, creo que es diseñadora de moda, y luego hacía 4 días que se había vuelto a casar otra vez, y bueno, pues esa es la anécdota del corazón siempre, y él siempre lo ha dicho, dejó el mundo del toro, y para él sigue
en otras facetas, pero él lo ha dejado relegado completamente, no le vemos prácticamente, lo hemos visto alguna vez en Plaza de Toros de Sevilla, como espectador y demás, pero se ha delimitado a hacer otra serie de negocios y también fue un torero importante en su década, en la década de los 90 y demás, pero bueno, ahí ha quedado sobre todo el recuerdo imborrable de su padre. Pues yo tuve la suerte de verla aquí en Medina, estuve en una de las... También vino a Medina. Creo que de las últimas veces, ¿no? Posiblemente. Sí, y charlando un día en el restaurante San Roque, lo decía en una de las entrevistas de un compañero y demás, pues lo decía, dice, bueno, mi padre me ha hablado mucho de Medina del Campo y yo cuando he visto esa plaza me ha recordado de que mi padre me dijo, bueno, pues la afición de Medina y demás. Y aquella fue una anécdota importante porque entabló una pequeña tertulia en el comedor y demás, y es un hombre agradable, la verdad. Háblame de Córdoba, ¿qué me cuentas? Pues la Feria de Córdoba casi un rotundo éxito a nivel artístico, porque fíjate que en Córdoba se dio una alternativa, Lagartijo, cortó 2 orejas, junto con Rocarrey y Talavante, una corrida de Núñez, y luego una novillada interesante de Talavante, con toreros, vamos a decirlo, sevillanos cordobeses, porque Marcos Linares, Daniel de la Fuente y Écija pues tuvieron una actuación importante. El primer día pues a lo mejor fue un poco una decepción absoluta, otra vez con los Juan Pedros, que fueron muy malos. Hubo un mano a mano entre Morante y Pablo Aguado, y delante iba Diego Ventura, que sí, que tuvo actuación, no eran Juan Pedros, pero la decepción absoluta de Córdoba fue no la presentación, sino la mala calidad de los Juan Pedro, que este año no están resultando nada buenos. Fíjate que todavía falta una corrida de toros en Madrid, que veamos Juan Pedros, y la gente no está nada contento porque es una ganadería que está teniendo un bajón sensacional, un bajón. Eran toros de una calidad y de una importancia sensacional, y prácticamente todas las corridas de este año los Juan Pedros han decepcionado completamente, y en este caso de Córdoba más, porque la Feria de Córdoba son 3 corridas de toros prácticamente solapada con San Isidro. La gente no ha sido reticente a no ir a los toros a Córdoba. Sabéis que la Plaza de Toros de Córdoba es de un particular, pero se lo da a una empresa. La empresa no ha quedado contenta porque no han sido esos llenos absolutos, y sin embargo las corridas de toros pues han sido importantes, y bueno, artísticamente tampoco se ha triunfado mucho. Por ejemplo, el día de la alternativa de Lagartijo, pues la actuación importantísima de Rocarrey y de Lagartijo, pues con toros de Núñez, pues la verdad que despejó un poco las ideas, y sin embargo la novillada pues fue una novillada importante de Talavante, del torero Talavante, que está haciendo un producto muy importante, y creo que una de las novilladas de Talavante va a Pamplona, creo, porque me parece que una ganadería pamplonesa quería entrar también en Pamplona. Dios mediante tendremos ya noticias de Pamplona, porque se están barajando muchos nombres, muchos ya el ganado prácticamente está ahí, lo dijimos aquí semanas anteriores. Las corridas de toros prácticamente están todas, las novilladas, la corrida de rejones ya sabemos que va a ser Pablo Hermoso de Mendoza, su hijo, y Armendáriz, 3 rejoneadores que son pamplonicas, o sea, son navarros. Fíjate que es curioso, ¿no? Porque yo recuerdo siempre que las corridas de rejones siempre eran 4 rejoneadores, eran un toro para cada uno, y después los 2 últimos por colleras. Después se bajó a 3, y ahora casi uno solo compartiendo plaza, sí, con 2 toreros, ¿no? Sí, y bueno, ahora la modalidad también, lo que hablábamos de Córdoba, por ejemplo, echar delante un rejoneador con 2 matadores de toros. Había años, los años de los caballeros de la apoteosis, que se llamaba, pues eran 4, y se lidiaba un toro por colleras. Y bueno, también el quinto y sexto fue un
fue una eclosión importantísima aquello de los centauros y demás, y bueno, pues ahora es la moda. Yo pienso que ahora mismo, que vamos a hablar ahora de rejones... Es que iba a enlazar, ¿no?, lo que era... Es que ahora mismo hay grandes promesas del rejoneo, pero hay grandes figuras del toreo en esto de los rejones. Fíjate que la iniciativa, por ejemplo, que vamos a ver ahora de San Lorenzo de la Parrilla, es un ciclo de 2 corridas de rejones, y en ellas participaba el rejoneador de Peñaranda, Sergio Pérez, que tuvo una actuación destacadísima. Estuve viendo por televisión y demás, y la verdad que tuvo una actuación sensacional. Duarte Fernández toreaba primero, José María Martín y Sergio Pérez. La novillada, porque eran novillos, era de Prieto de la Cal. Los toros también acompañaron, pero los 3 toreros estuvieron muy bien, los rejoneadores estuvieron muy bien, son toreros, son rejoneadores muy jóvenes, la anterior también, y ahora, por ejemplo, Sergio Pérez ha llegado a la final junto con Duarte Fernández, y a mí me parece que tiene una cuadrilla, Sergio Pérez tiene una cuadrilla importantísima, una cuadra de caballos importantísima, unas sensaciones que nos hizo ver el otro día, que puede llegar a un lugar importante, con lo difícil que es ahora tener una cuadra de caballos importante, saber estar con la juventud que tiene, y desde aquí le damos de verdad toda la enhorabuena, porque la verdad que estuvo muy bien, y a ver en la final si puede alzarse con este premio importante. Como vais a ver en las imágenes, pues fueron actuaciones de los 3 importantes. Hablamos de las novilladas de Castilla y León. ¿Cómo va la Sí, cosa? porque fíjate que el otro día en Balsaín se continuaba con el ciclo del circuito de novilladas de Castilla y León. Y bueno, pues la verdad que a mí me han comentado que Valentín Hoyos y Pablo Jaramillo, en el caso de Pablo Jaramillo cortó una oreja, pues a lo mejor no estuvieron a la altura de los novillos de Raso de Portillo y de los Requiles. En el caso de Valentín Hoyos, fallando con la espada, teniendo una actuación, vamos a decir, modesta, y bueno, pues Pablo Jaramillo cortó una oreja, y el circuito de novilladas está exigiendo mucho a los novilleros, aunque, como decimos, los novilleros que ahora mismo están en liza prácticamente en el circuito de Castilla y León y en otros circuitos, están teniendo un nivel, para mí, de 10 prácticamente todos, porque fíjate que ahora vamos a ver en el otro resumen a un torero mexicano que está dando mucho que decir, como es Isaac Fonseca, a un novillero que el otro día en Madrid, por mor de la presidencia, no se le dio una oreja, con todo el merecimiento del mundo en la novillada de Fuenteimbro. Jorge Martínez dio 2 vueltas al ruedo en Sevilla, y lo que más destaca de todo esto es la gran preparación que están teniendo ahora los novilleros con caballos, la predisposición que están teniendo todos ellos. Si hablábamos un día de Fonseca, luego hablamos de Jorge Martínez, estamos hablando de muchos novilleros que están teniendo actuaciones importantísimas y que se les atisba grandes condiciones para llegar a matadores de toros. Y luego estamos viendo matadores de toros que están saliendo también diciendo mucho, pero en el caso de la novillería con picadores ahora está viendo nombres interesantísimos y nombres importantísimos. Ahora se dan, por ejemplo, las novilladas con caballos que se están dando en Sevilla, se dan todos los domingos, y bueno, va a haber actuaciones de Manuel Dios me guarde, por ejemplo, el otro día en Madrid, ahora vamos a ver a Fonseca en la grandísima actuación cortando 2 orejas en Sevilla, con un merecimiento rotundo, porque si en Madrid estuvo bien, fíjate en Sevilla cortar 2 orejas el otro día. Sí, Ortuñez, por cierto, Zamora, Burgos, León, ahora tenemos a San Juan ahí en menos de un mes. Sí, ya tenemos todos los carteles, y carteles importantes, en el caso de Zamora con Morante, con Daniel Luque, en el caso de León con Cayetano, con toreros importantes, y la gran Feria de Burgos. Hay que destacar que la Feria de Burgos, luego o la semana que viene ya os daremos todos los carteles, porque hay una composición de carteles en Burgos importantísima. Tauro Emoción, que es la que regenta la Plaza de Toros de Burgos, ha echado el resto, la verdad que ha echado el resto. Además, es una Plaza de Toros de Burgos que, bueno, sabéis
ese condimento que tienen las peñas de Burgos, sabéis esa delicadeza que pueda tener esta empresa, haciendo carteles interesantes con toreros jóvenes y sobre todo con figuras del toreo. El cordobés actuará, no sé si es por su 25 aniversario de Alternativa, porque la tomó en Burgos, con Morante y con diferentes ganaderías, y ganaderías importantes también en Burgos, o sea que en los mismos días prácticamente Zamora, Burgos y León serán las composiciones de los San Juanes, que se llaman, y bueno, pues ya os daremos todos los carteles. También Segovia, creo que por esas fechas también. Sí, pero Segovia en este caso no ha dado a conocer todavía si va a tener una corrida de toros o no, y en el caso de estas 3 ciudades castellano-leonesas, pues sabemos que son ya tradición sus San Juanes. Ortúñez, antes de irnos, sí que me gustaría dar un repaso breve, rápido, los toros de la feria. 4 tíos ahí, sí, de los Chulas, de Eladio. Muy bien presentados, 2 ganaderías de aquí cerquita que se lo merecen todo, muy bien presentados. Dolores Aguirre, que vamos a decir de esa gran ganadería que es Dolores Aguirre, que ha dado del Conde de la Corte. Sí, productos sensacionales. Luego tenemos un Fuente Imbro, que vamos a decir Fuente Imbro. Fijaros que el pasado lunes visteis una novillada sensacional, que para mí ha sido lo mejor de esta feria de San Isidro, y los novillos de Fuente Imbro. Y bueno, si traen un toro de Fuente Imbro aquí a Medina del Campo, pues esperemos que la gente que está deseosa completamente de ver toros en Medina, y sobre todo después de 2 años prácticamente sin el toro de la feria y sin celebrar prácticamente nada en Medina, pues desde aquí darles la enhorabuena, porque han tenido y pueden tener un éxito sensacional, porque sabemos cómo trabajan, y sobre todo pues esa oportunidad que se da a 2 ganaderías de cerquita de Medina del Campo, que son la de Eladio Vega y de los hermanos Martín Tejedor, Martín Alonso, los Chulas. Martín Alonso, que son pues 2 ganaderías que les esperemos que sean importantes y que este año tengan su oportunidad. He hablado un poco con Eladio y él quería meter una novillada o una corrida de toros en las ventas, otras perspectivas que tienen los hermanos Martín Alonso, y bueno, pues darles desde aquí los mejores parabienes, y que sobre todo no haya ninguna circunstancia grave en el toro de la feria, y darles la enhorabuena por esta presentación. Que se hable para bien, ¿no?, del toro de la feria. Por cierto, hace un par de días yo veía imágenes montando las talanqueras en Pamplona. Da la sensación, todos los vecinos hablaban, hasta lloraban los vecinos de Pamplona por esa alegría que sienten, ¿no? Sí, después de 2 años, fíjate lo duro que ha sido todo esto del COVID. Después de 2 años, Pamplona sin toros no es nadie, y sobre todo pues la Casa de Misericordia, que es donde van a parar toda esa serie de beneficios que hay durante esos 8 o 9 días que se celebra San Fermín, porque Pamplona no es solo los encierros ni son las corridas de toros, sino el beneficio económico que da esa plaza de toros. Por eso se llama el coso, y sobre todo se da la misericordia, o sea, donde van a parar todos los beneficios económicos de toda esa gran feria que es Pamplona. Tendremos tiempo de hablar precisamente de Pamplona. Vamos a marcharnos y vamos a ir con imágenes de Sevilla, ¿no? De Sevilla, con esa gran novillada, y sobre todo con la actuación de ese torero mexicano, que bueno, yo pienso que ya está para subir, para pegar ese salto de matador de toros, porque es un novillero muy importante y ha dejado el listón muy alto en Madrid. Y fíjate lo de Sevilla el otro día, yo he visto las imágenes y a mí me han impactado completamente, porque sale a darlo todo y está ahí, y sobre todo que hay una camada, vamos a decir, de novilleros importantísima. Todos los novilleros que ahora mismo están actuando y están ahí en el escalafón son dignísimos de actuaciones importantes en todas las plazas prácticamente. Pues Ortúñez, con estas imágenes terminamos. Te espero el próximo jueves, ¿eh? Muchas gracias, No Javier. faltes, que te pongo falta, ¿eh? Vamos.